Tras caer accidentalmente en una novela, me convertí en la hija adoptiva de la infame pareja de villanos de la historia. El día que mi madre adoptiva debía empujar a la heroína a un estanque con una sonrisa fría, rompí a llorar tan fuerte que tuvo que abortar la misión y, en su lugar, refunfuñar mientras me cambiaba el pañal. Cuando mi padre adoptivo acorraló al protagonista en un callejón y estuvo a punto de romperle la pierna con un tubo de acero, me caí de la cama con un golpe seco. Al instante siguiente ese hombre despiadado frenó el coche en seco, dio media vuelta y voló a casa con el rostro pálido, la voz quebrada al gritar, poniendo fin a la lucha. Mi dulce angelito se desplomó. Si algo le pasa, ¿cómo voy a seguir con vida? Al final los protagonistas masculino y femenino se casaron e incluso se reencontraron con su hija perdida. El día que vinieron a recogerme a casa de mis padres adoptivos, los dos villanos simplemente intercambiaron una sonrisa cómplice y les cerraron la puerta en las narices. Por favor, se burló mi madre adoptiva. Un parto natural dura 9 meses. ¿Una adopción oportuna? ¡Qué rápido! Bienvenidos al canal de Historia. Suscríbete para seguir nuestras últimas aventuras. La historia comienza. Al tercer día de sumergirme en el libro, caí en el cálido abrazo de alguien. Una mujer con lápiz labial rojo y gafas de sol enormes me atrapó en el aire. Genial, elegante, chic sin esfuerzo. Era mi mamá. Chillé y pataleé de la emoción, pero era demasiado joven para controlar mi fuerza. Maldita sea. ¿De quién es esta hija? Me orinó encima. Al final, mi padre adoptivo fue quien se encargó del desastre. Me levantó de una forma no muy fluida, pero extrañamente común, frunció el ceño y murmuró en voz baja, ¿de quién es esta niña? ¿Por qué me resulta tan familiar? Mi madre adoptiva se tapó la nariz y se acercó para mirar. Sus ojos se iluminaron. Es bonita. Se parece a mí. Esta no va a sufrir en la vida. Murmuró algo sobre cómo sus padres insistían en que tuviera un bebé, pero como ella y Randolph eran solo un matrimonio de conveniencia, tener un hijo de verdad era demasiado lío. Mejor coger uno. Abrí los ojos de par en par. Espera. ¿Eso está permitido? Buenas noticias. No me dejarían en la calle. Malas noticias. ¿Estos dos? Eran el trágico segundo protagonista masculino y el malvado amigo de la infancia en la historia original. Esta novela giraba en torno al protagonista masculino, Lucas Clark, y la heroína, Liliana Miller. Era la clásica trama secreta del bebé. Tras una noche desastrosa, Liliana desapareció con el niño, y Lucas, creyendo que lo había abandonado, se comprometió con Adele Lichman, su manipuladora amiga de la infancia. El día del compromiso, Lucas descubrió que la maquilladora de su novia era nada menos que Liliana. Canceló la boda en el acto y huyó con ella. Destrozados, Adele y Randolph transformaron su dolor en ira y formaron una alianza malvada, jurando venganza. Pero fracasaron estrepitosamente. Una y otra vez. Sus empresas fueron arrebatadas por hijos ilegítimos, y ambos terminaron en prisión, cortesía del protagonista masculino. Al leerlo, me alegraba. Bien merecidos. Pero ahora, la misma malvada madrastra estaba sentada a mi lado, revisando blogs de paternidad en su teléfono. La otrora aterradora directora ejecutiva tarareaba canciones de cuna desafinadas mientras me miraba fijamente en mi cuna. Sin habilidades parentales ni idea. Solo dos adultos torpes haciendo lo que podían. Me moví un poco y finalmente logré darme la vuelta. De alguna manera, esa tonta melodía me estaba dando sueño. Me pusieron algo suave en la mano. Lo apreté instintivamente sintiendo que mis párpados se volvían más pesados. La habitación estaba en silencio, llena del suave susurro del movimiento. ¿Se queda dormida así? ¿Sin hacer ruido? Sin modales. Y ahora me toma de la mano. Mi madre adoptiva susurró gruñona. Mi padre adoptivo rió suavemente. Pero aún así respondió con seriedad. Los niños son muy pegajosos. Usted era igual de pequeña, señorita Lichman. Hubo una larga pausa antes de que se burlara y levantara la barbilla. Era mucho más independiente. Ni siquiera vi la cara de mi madre hasta los 4 años. Mi padre no me respondió.
Mientras dormía, sostenía algo tibio, mordisqueándolo de vez en cuando. Al despertar, estaba desplomada junto a la cuna. Dormida, sus dedos aún envueltos en mi pequeño puño. Parpadeé. Quizás no fueran tan malos después de todo. Allí tumbado, empecé a sentirme incómodo. Tenía calor y picazón. Extendí la mano para rascarme la mejilla, pero mis brazos regordetes no me servían. Frustrada, empecé a llorar. Mi madre se despertó enseguida. Randolph. Ven rápido. Algo le pasa. Ese día, me llevaron corriendo al hospital más cercano como internos en pánico. Incluso conseguí una cita con un especialista. Mientras dormitaba en brazos de mi padre adoptivo, un pensamiento me cruzó la mente somnolienta. Así que hasta los directores ejecutivos más autoritarios tienen que hacer cola para ir al pediatra, ¿no? Después de una ronda de pruebas, el médico regresó con los resultados. Mi madre adoptiva prácticamente corrió hacia él. Es alérgica a la fórmula. No lo sabías, regañó el médico. Ya casi tiene 6 meses. Padres hoy en día. Criar a un hijo no es solo improvisar. No confíes en los viejos que dicen que los niños crecen bien pase lo que pase. El otrora orgulloso director ejecutivo y la exheredera permanecieron allí, cabizbajos, aguantando la reprimenda en silencio. De camino a casa, tenía los ojos rojos. No es tu culpa, dijo mi padre adoptivo con dulzura. Solo intentabas ayudar. Hiciste la botella con buenas intenciones. Ah, cierto. Mientras dormía, ya me habían dado un nombre, Irene Ringwald. Tranquilo. Seguro. Amado. Mi madre adoptiva se burló. Si mi hija tiene que sufrir, nadie más podrá ser feliz. Mañana le daremos un par de palos más a Clark Corp. Nadie se deja vencer. Presa del pánico, solté un par de gritos fuertes y urgentes y agité mis brazos regordetes frenéticamente. Mamá. Papá. Meterse con los protagonistas masculinos y femeninos nunca termina bien. Al verme así, mi madre adoptiva soltó una risita lenta y se alisó el pelo que debía de tener en la cabeza por la frustración. Mira eso. Menciona una pequeña travesura e Irene se anima al instante. Claramente es mi hija. La expresión de mi padre adoptivo era, complicada como mínimo. Pero no discutió. No entonces. Solo después de llegar a casa se inclinó junto a mi cuna y me susurró suavemente. Mamá pasó por mucho cuando era pequeña. Tenemos que tenerle paciencia, ¿no? Quiere cuidarte. Ella simplemente no sabe cómo. Nunca ha sido madre. Y tampoco llegó a ser una niña. No se lo guardes rencor. Entonces extendió el meñique y murmuró, hagamos un juramento con el meñique. Incliné la cabeza. ¿Le preocupaba que le guardara rencor? No era tan mezquina. Extendí la mano para unir los dedos, pero calculé mal la fuerza de mi pequeño brazo y sin querer le di un bofetón en la cara. Sus gafas de montura dorada cayeron al suelo con un ruido metálico y una pequeña mancha roja apareció en su mejilla. ¡Uy! Giré la cabeza tímidamente. Mi madre adoptiva entró justo a tiempo para presenciar la escena. Se agarró el estómago, riendo hasta que las lágrimas le corrieron por la cara. Me levantó en brazos, me meció juguetonamente y agitó un biberón de fórmula hipoalergénica recién preparada. A Irene le encanta darle bofetadas a su papá, ¿no? Por suerte, papá es duro. Me acurruqué en sus brazos, parpadeando somnolienta mientras le daba el biberón. Olía tan bien. Justo cuando disfrutaba de este raro momento de paz, me tocó la mejilla con el ceño fruncido. Tienes la cara tan rellenita. ¿Crees que algún día serás una belleza impresionante como yo? Levanté la vista y la miré a los ojos. Entonces solté la botella, me abalancé y babeé sobre su dedo. Ella gritó. Ah. Se hizo popó, ¿verdad? Me di la vuelta y le dirigí mi trasero en pañales. Eso te pasa por llamarme gorda. Mis padres adoptivos solo tardaron un mes en pasar de ser nuevos cuidadores emocionados a ser padres inexpresivos y acostumbrados. Con miradas perdidas. Ese día, la barba incipiente de mi padre me picó y grité de protesta.
Se levantó rápidamente y me meció torpemente con los ojos llenos de lágrimas. Nadie me dijo que criar a un hijo sería tan difícil. Mamá vestía ropa de estar por casa y lucía un peinado desastroso, con la mirada perdida en el techo. ¿Verdad? Hace un mes que no voy a una fiesta. Ni siquiera me he peleado con Liliana Miller. Pequeña alborotadora. Un duende de la caca. Me señaló con el dedo fingiendo acusación. De repente sus ojos se iluminaron. Espera un momento. ¿Por qué no puedo llevar al bebé a la fiesta? Oí que el hijo de Liliana Miller desapareció hace poco. Madame Freeman está organizando una reunión, y Liliana estará allí. Llevaré a Irene y se lo restregaré en la cara. Soltó un muaja, Bill. Mi padre adoptivo, con los ojos encendidos y un propósito renovado, me empujó a sus brazos. Trato hecho. Voy a sabotear a Lucas Clark. Me aferré a su cabello con desesperación. Por favor, no hagas esto. Pero estaba demasiado absorta en la fantasía. Mirándome con un suspiro, murmuró, qué lástima que Irene sea alérgica. Si no lo fuera, la arreglaría y la exhibiría. Esa mujer se moriría de envidia. He visto a la hija de Liliana. Esa cosa fea no es ni la mitad de linda que nuestra Irene. Mamá me untó pomada en las mejillas, me vistió con ropa suave de bebé y me arropó en el cochecito. Incluso con una niñera detrás de nosotros, no dejaba de mirarme con ansiedad. Fue entonces cuando vi a la heroína por primera vez. Liliana Miller estaba deslumbrante. Sus rasgos tenían ese aire clásico del primer amor, e incluso cuando no sonreía, irradiaba una belleza serena y trágica. Mi madre adoptiva se burló de inmediato. Uf, otra vez esa mirada de dulzura falsa. Como si temiera que olvidemos que perdió a su hijo. Entonces, con perfecta compostura, se acercó quitándose las gafas de sol con una elegante sonrisa. ¿De qué se trata hoy? ¿Te importa si me uno? La alegre charla se apagó al instante. La voz de Liliana tenía un tono cortante al preguntar. ¿De quién es ese hijo? Mi madre adoptiva levantó la barbilla con orgullo, tiró el bolso a un lado y se sentó con los demás a tomar el té de la tarde. Mío, por supuesto. Mucho más mono que tu pequeño gremlin. Y seamos sinceros, ¿qué buenos genes podrían provenir de un voluble como Lucas Clark? Los ojos de Liliana Miller brillaban. Adele Lichman. Mi madre adoptiva la miró con aburrimiento, con los labios curvados en una leve sonrisa. ¿Por qué me llamas? El té de hoy lo organizó Madame Freeman. Quizás deberías llamarla tú, después de todo, parece que ahora puede venir cualquiera. Empecé a sudar frío en secreto. Con razón la designan villana. Con una sola frase, ofendió a la mitad de las mujeres presentes. Y sin embargo, a la que se burlaban no parecía importarle en absoluto. Liliana tenía los ojos rojos al mirarme. Su mirada se detuvo al notar el sarpullido en mi cara, y por un instante se quedó paralizada, con los labios apretados. ¿Cómo se llama?, preguntó, llevándose instintivamente la mano a mi mejilla. Al sentir que mi madre estaba a punto de estallar, dejé escapar un gorgoteo alegre y sonreí con toda la dulzura posible. Mi madre adoptiva respondió con un toque ácido. Se llama Irene. Ella es mi hija. Liliana forzó una sonrisa. Irene. ¡Qué nombre tan bonito! Un fragmento de la trama original me vino a la mente de golpe. Habían pasado unos 2 meses desde que Liliana y Lucas Clark perdieron a su hija. En ese momento ambos se encontraban en medio de una guerra fría, culpándose en secreto por no cuidar a la niña con suficiente atención. A Madame Clark, la madre de Lucas, nunca le gustó el origen modesto de Liliana y, en cambio, prefería abiertamente a Adele. Como resultado, presionó a Liliana para que dejara su trabajo y empezara a socializar con otras esposas de la alta sociedad. Hoy fue una de esas salidas. Según la novela, Adele pronto acusaría falsamente a Liliana de robar un collar comprado en una subasta benéfica. Su círculo social se volvería en su contra, ridiculizándola sin piedad. No fue hasta que Lucas apareció y limpió su nombre que los rumores se disiparon. Pero para entonces Adele ya le había dado una bofetada a Liliana, ganándose el rencor eterno del protagonista masculino. Más tarde él haría que la abofetearan decenas de veces en venganza. Esa trama no podía seguir su curso.
Los halagos de Liliana suavizaron la expresión de Adele. Brevemente. Pero solo brevemente. Con Adele presente el resto de las mujeres se unieron a nosotros. Después de todo, los Lichman eran ricos. Los Ringwald eran influyentes. Desde cualquier punto de vista, Adele valía más que la deshonrada nuera de Clark. Las damas me rodeaban, buscando cumplidos a través del sarpullido en mi cara. Tiene esa mirada bendita en los ojos. Ojos grandes como tú. Sí, sí. Y esa naricita es idéntica a la del señor Ringwald. Se parece a sus padres. ¡Qué niña tan dulce! Liliana miró a lo lejos. Su expresión era vaga. Al oír eso, una sonrisa sarcástica se dibujó en sus labios. El tono de mi madre adoptiva se endureció. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Celosas por haber perdido a tu hija? Liliana se giró con una sonrisa cortés y mordaz. ¿Por qué estás tan a la defensiva, hermana? Tú y el señor Ringwald solo llevan un año casados. Y hace apenas 6 meses, cuando te vi, tenías el vientre plano. ¿Estás segura de que este niño es tuyo? El sol del mediodía brillaba demasiado. Desde el cochecito, no podía ver bien la cara de mi mamá. Pero un escalofrío me recorrió la espalda. Entonces la oí hablar con la voz entrecortada y fría. Sí, Irene es mi hija biológica. Y no es asunto tuyo. Después de que se calmó la tensión, mi madre nos llevó a la niñera y a mí a dar un paseo por el jardín. Mirando a Liliana a lo lejos, jugueteó con su collar y le susurró algo a la niñera. Mantente alerta. Pase lo que pase, asegúrate de que esto termine en sus manos. Pagué 20 millones por ello. Espero que valga la pena. La niñera asintió con calma, era evidente que no era su primer encargo sospechoso. Mi madre me alzó en brazos, su rostro irradiaba confianza. Mientras tanto apreté cada pequeño músculo de mi cuerpo. Mis mejillas se hincharon y enrojecieron por el esfuerzo. Finalmente un olor distintivo e inconfundible comenzó a flotar en el aire. Su sonrisa triunfal se congeló. Bajó la mirada con incredulidad y luego gritó horrorizada. ¿Así que por esto no orinaste esta mañana? ¿Lo estabas guardando para ahora? Irene se quedó atónita. Volteé la cabeza con culpa. ¡Ay! ¡Ay! Habíamos salido de casa con nuestras mejores galas. Mamá y yo nos vestimos para impresionar. Pero por alguna razón, había traído el cochecito y olvidado los pañales. Su expresión era de furia mientras se cambiaba de ropa en la habitación de invitados de Madame Freeman. Apretando los dientes, murmuró entre dientes. Abortar la misión. Nos vamos a casa por pañales. Eso marcó el comienzo de su colapso emocional. Incluso de camino a casa, sus hombros se hundieron. Justo cuando llegábamos, mi papá regresó de hacer cosas malas en la oficina, solo para encontrarse con esta escena. Parpadeó. ¿Qué pasó? Mamá exhaló y entrecerró los ojos con recelo. Dime, ¿crees que Irene es un poco rara? Me dio un vuelco el corazón. ¿Había estado actuando demasiado madura últimamente? ¿Mi hermosa mamá finalmente sospechó algo? Pero todo lo que hice fue por nuestro futuro como una familia de 3. Si cruzáramos a los protagonistas masculino y femenino, acabaríamos sin un céntimo y arruinados. Papá asintió con seriedad. Se ha estado comportando un poco rara. Se me subió el corazón a la garganta. De repente me levantó y me sujetó por las axilas, observándome como a un juguete. Me retorcí. Pero la resistencia fue inútil. Es mucho más bonita y tranquila que la mayoría de los bebés. No llora. No se queja. Vamos, cariño, juguemos a los caballitos con papá. Lo miré fijamente a los ojos y le escupí en la cara. No soporto a la gente que habla con pausas dramáticas. Mamá le puso los ojos en blanco. No me refería a eso. Quise decir que parece que le gusta Liliana Miller, esa mujer sin blanca. Rápidamente hice burbujas y extendí mis brazos regordetes hacia ella. Mamá arrugó la nariz. Mocosa. ¿Aún hueles igual que antes y ahora quieres mimos otra vez? Lo dijo con desdén, pero sus brazos ya me rodeaban.
Me acurruqué y le di un beso baboso en la mejilla. Mira, mami sigue siendo mi favorita. Resopló y levantó la cabeza con orgullo. No creas que te he perdonado solo por ser tan linda. Últimamente mamá se había tranquilizado. Bueno, un poco. Cada vez que se le ocurría pelear con Liliana Miller, yo me ponía a llorar a mares. Solo podía irse si me tenía en brazos. Irene. ¿Puedes tranquilizarte? Eres tan débil bajo presión. ¿Cómo se supone que eres mi hija? Hice pucheros con los labios temblorosos, a punto de llorar. Corrió a consolarme. Bueno, mamá está aquí. No llores, Irene. En ese momento entró mi abuela. Sorprendió a mamá en ropa de estar por casa, acunándome con un brazo y blandiendo una regla con el otro. Sin decir palabra, le dio un golpecito en la cintura. Difícil. ¿Una perrita callejera asquerosa y la llevas encima? Con razón tu padre se fue. Mírate descuidada y vergonzosa. Sus ojos solo reflejaban asco. Mamá gruñó por el golpe pero me mantuvo firme. Me colocó con cuidado en el cochecito. Grité de pánico. ¡Ay! ¡Ay! No le hagas daño a mi mamá. El rostro de mamá se ensombreció. De repente, bofetada. Le dio un golpe en la cara a la abuela. ¿A quién llamas callejero? La abuela se tambaleó casi chocando contra el sofá. Su expresión se retorció de rabia. ¿Te atreves a pegarme? Adele Lichman. Soy tu madre. ¿Todo esto por un callejero? ¿Me pegaste? La mirada de mamá era gélida. Soltó una risa burlona y se quitó la camisa, dejando al descubierto cicatrices en la espalda. Profundas, antiguas, que jamás se borrarían. Mamá. Me dejaste con niñeras, me azotaste hasta sangrar solo para llamar la atención de mi padre, me culpaste de todo lo que salió mal en tu matrimonio. Eso no es una madre. ¿Sabes por qué no te toqué en todos estos años? No porque te perdonara. Porque aún no había decidido cómo hacértelo pagar. Pero ahora, la casa Lichman está a mi nombre. Entonces se volvió hacia mí con voz suave mientras me levantaba. Irene es mi hija. Cualquiera que tenga un problema con eso puede morir. La abuela la miró horrorizada. Sus ojos se pusieron rojos. ¿Aún así me odias? No fue mi culpa. Fueron tu padre y esa puta. Yo también fui una víctima. Adele, yo te di a luz. Soy tu verdadera madre. Mamá se burló. No eres nada. Quítate de mi vista. Vuelve a mostrar tu cara y te reuniré con esa bestia con la que te casaste. Me aferré a su cuello con fuerza, sintiendo el sutil temblor en su cuerpo. La abuela había venido a regañarme, pero tras encontrarse con la mirada gélida de mamá, solo pudo enfurruñarse y quedarse de pie. Al salir, dejó un último comentario. Envíame unos miles extra para gastos. Estoy viendo a alguien. Se llama Luke. Más tarde me enteré de que Luke, el de la abuela, era 2 años menor que mamá. Después de irse, mamá se hundió en el sofá y se quedó mirando al vacío, apática. Nadie me querrá jamás. Preocupado por el moretón en su cintura, grité y me revolví de nuevo. Que alguien llame a un médico. Mamá necesita ayuda. Mami. 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 Mamá parpadeó y soltó una carcajada exasperada. Irene, ¿qué te pasa? ¿No ves que intento hacerme el emo? Seguí forcejeando, decidida a darme la vuelta y agarrarle la mano. De repente solté uno de mis balbuceos habituales, mamá. Mi madre adoptiva se quedó paralizada. Se giró en estado de shock con los ojos brillantes de incredulidad y alegría. Irene. ¿Me acabas de llamar mamá? Dilo otra vez, rápido. Necesito publicar esto. Sacó su teléfono. Con los ojos pegados a la pantalla. Enderecé mi carita. Lista para entregar. ¡Guau! No, Irene, otra vez. ¡Guau! Vamos, puedes. Solo una vez más. Me quedé en silencio.
Se le humedecieron los ojos mientras tomaba fotos frenéticamente desde todos los ángulos, murmurando para sí misma, tengo que decírselo a Randolph. La primera palabra de Irene fue mamá. No, papá. Eso lo volverá loco. Esa sola palabra, mamá, disipó su tristeza anterior. Incluso llamó al médico de cabecera para que le tratara el moretón. Pero yo seguía observándola atentamente, todavía preocupado. A mi madre siempre le había costado confiar en nadie. Desde niña. Hasta que conoció a Lucas Clark. Él una vez le prometió con toda su sinceridad infantil, que jamás la traicionaría. Pero esa promesa, hecha tan fácilmente, también se rompió fácilmente. Ella la había creído. Así que cuando Lucas la humilló en público, convirtiéndola en el hazmerreír de la alta sociedad, comenzó su lenta y deliberada venganza. Como ella dijo una vez, Lucas Clark me debe una disculpa. Tenía 1000 maneras de arreglar las cosas, y eligió la que más me perjudicaría. No había forma de que ella renunciara a ir en contra de los protagonistas masculinos y femeninos. Cuando supo que mi abuela venía, mi papá salió corriendo de la consulta. Al entrar, la encontró apretando los dientes y haciendo muecas de dolor mientras el médico la atendía. Suspirando, tomó el ungüento y se lo aplicó suavemente en la cintura con sorprendente cuidado. Te dije que podía con ella. Tú no tienes valor. Pero yo sí. Mamá se burló y volteó la cara. ¿Quién dice que no? Hoy le di una bofetada. Y también le corté la paga. Volverá arrastrándose. La haré rogar. Papá rió suavemente. Entonces los ojos de mamá se iluminaron, señalándome con orgullo. Irene dijo, hoy mamá. Parpadeé con inocencia y me di vueltas en la cama. La expresión de papá cambió. Todavía con la corbata puesta, me levantó en brazos con toda la fuerza de un director ejecutivo. Irene dijo papá. Dilo y papá te dará todas las acciones de su empresa. Yo. Sí. Sin inmutarse siguió intentando convencerme, divagando con entusiasmo. Mientras tanto, la expresión de mamá se tornó cada vez más sospechosa. De repente papá olfateó el aire y frunció el ceño. ¿Qué es ese olor? Mamá se echó a reír, con la cara roja. Deja de intentarlo. Se orinó. Ja, ja, ja. El rostro de papá se ensombreció. Para cuando terminó de limpiar, mamá ya me había subido a la cama. Él entró sigilosamente más tarde y yo, todavía chupándome los dedos, lo observé en silencio. La cubrió con las sábanas con suavidad. Su mirada era suave e indescifrable. Adele susurró. Lo que quieras. Te ayudaré a conseguirlo. En la historia original, mi padre adoptivo amaba la dulzura de Liliana Miller y se casó con mi madre solo para fastidiarla. Pero desde que transmigré a este mundo, ni siquiera lo había visto mirar a Liliana. En cambio, se fue a trabajar, se peleó con el protagonista todo el día y luego corrió a casa para ver cómo estábamos mamá y yo. Parecía un esposo y padre devoto. Incluso sin las intrigas de mi madre, Liliana y Lucas se reconciliaron. Ocurrió después de que Lucas resultara herido en un intento fallido de venganza por parte de uno de sus enemigos. Claro, solo lo supe porque escuché a mi madre presumir de ello. Ese enemigo no estaba acabado. Pronto atacaría de nuevo. En la trama original, papá aprovecharía la oportunidad, atacaría a Lucas mientras estaba debilitado y le destrozaría la pierna para siempre. Esto abriría la puerta para que el hijo ilegítimo de la familia Clark intentara reemplazarlo. Pero la dura experiencia solo acercaría las pistas. Liliana permanecería al lado de Lucas, y él finalmente recuperaría el control del imperio Clark, más fuerte que nunca. Más tarde viajaría al extranjero para recibir tratamiento, sanaría y regresaría buscando venganza. Encontraría pruebas de los crímenes de mis padres, y ambos terminarían con lesiones permanentes en un brutal accidente de coche. Y luego, la cárcel. Mi misión era clara, entretener a papá. Evitar que hiciera alguna estupidez. Así que últimamente me aferraba a él como un koala. Mamá me miraba con cara de pocos amigos, pero papá no podía dejar de sonreír como un idiota. Por desgracia, nada de eso iba a detenerlo. Esa mañana oí movimiento y de inmediato rompí a llorar a gritos.
Pero mi padre adoptivo simplemente me acarició la cabeza con suavidad y me arropó en los brazos de mi madre. Pórtate bien, Irene. Esperar a que papá volviera a casa. No quería. Lloré tanto que me quedé ronca. Dudó en la puerta con la mirada vacilante, pero al mirar atrás y ver el rostro ansioso de mi madre, tan paciente pero a la vez nervioso, algo pareció encajar en su mente. Se puso serio y se fue. En cuanto se fue, mamá y la niñera lo intentaron todo. Sonajeros, peluches, cajas de música, incluso vídeos de patos animados, pero nada funcionaba. Finalmente mamá se enfureció y lo llamó con voz aguda y ascendente. Randolph Ringwald. ¿Vas a abandonar a tu hija sin más? ¿No oyes a Irene gritar hasta quedarse ronca? ¿No vas a volver? Debí de estar maldita para casarme con un hombre desalmado como tú. Estaba furiosa cuando la niñera gritó de repente, presa del pánico. Mamá se giró justo a tiempo de verme caer de la cuna. Entonces oí su grito. Irene. Que alguien llame a una ambulancia. Mientras ella forcejeaba con su teléfono, yo intentaba darme la vuelta y, de alguna manera, llegué hasta papá. Perdí el equilibrio. Por suerte la niñera reaccionó rápido, acolchándome con el pie para que no me golpeara la cabeza. Pero aún así me dolía. Mucho. Lloré como si mi pequeño mundo acabara de terminar. A lo lejos papá sintió un escalofrío en la espalda. Un sudor frío le cubrió la espalda. Para cuando llegó al hospital, ya me habían examinado. Mamá permaneció en silencio con los ojos rojos y el rostro impasible. Papá se quedó en el pasillo como un niño al que pillaron copiando en un examen. Irene. Mi niña. Es todo culpa mía. Si algo le pasa, me enterraré con ella. Lo juro. Sonaba casi maníaco. Mamá finalmente no pudo soportarlo. Lo agarró del brazo y apretó los dientes. Randolph, ¿estás loco? ¿En qué siglo crees que estamos? ¿Alguna tragedia shakespeariana? Está bien. Pero si vuelves a molestarla, te juro que te mataré yo mismo. Papá asintió, sollozando como un cachorro al que le regañaron y corrió a la habitación. El médico dijo que había tenido suerte. Solo unos moretones y un susto. Miré a papá con lágrimas en los ojos. Mi rostro estaba lleno de angustia y traición. Me tocó suavemente la mejilla. Su voz era ronca. Irene. Papá ya está aquí. 4 días después, papá apenas se separó de mí. Curiosamente, no fue a buscar al protagonista masculino. Pero este sí lo buscó a él. Una mañana, Lucas Clark estaba en la puerta, con la pierna enyesada y apoyado en una muleta. El rostro de papá se enfrió al verlo. Antes de que pudiera hablar, Lucas levantó una mano y sonrió con sinceridad. Gracias por salvarme. Te malinterpreté antes. Papá parpadeó. De verdad, sabía toda la historia y ni siquiera yo entendía lo que estaba pasando. Lucas siguió hablando, repasando cada pequeño detalle de ese día. Si no fuera por la bocina, el asistente de Benson no se habría dado cuenta, y probablemente habría perdido la pierna. Ahora lo entiendo. Eres de esos hombres fríos por fuera, pero cálidos por dentro. Quizás en aquel entonces era cuestión de orgullo, de guardar las apariencias. Aún así, pase lo que pase, Liliana me eligió. Así que intentar interferir no va a funcionar. Pero quizá esta sea una buena oportunidad. Hagamos una tregua. Creo que eres bastante admirable. Papá lo miró con la mirada perdida. Lucas esbozó una sonrisa radiante. Eres el joven heredero de la familia Ringwald. ¿Para qué luchar? Juntos seríamos más fuertes. Papá parecía haberse tragado un bicho. Se quedó callado un instante antes de soltar, no lo hice por ti. Irene se lastimó ese día. Entré en pánico y toqué la bocina. Si no fuera por ella, quizá habría terminado el trabajo. Lucas no pareció ofenderse. Simplemente le dirigió a papá una mirada tolerante y se sentó tranquilamente a su lado. Me imaginé que dirías algo así. Pero Liliana y yo creemos que no eres tan ingenuo como aparentas. A papá se le saltaron las venas en la sien. Gruñó una palabra, vete.
Lucas se quedó con una sonrisa, visiblemente imperturbable. No hay necesidad de apresurarme. Mi pierna se está recuperando bien. En fin, se está haciendo tarde. Liliana me traerá sopa de pollo pronto, así que me voy. Dicho esto, se marchó cojeando con su muleta, tan alegre como siempre. Papá lo miró fijamente. En silencio absoluto y finalmente dijo, ¿está loco? Yo me partí de risa. Papá se enfureció un rato. Entonces cedió ante la verdad. Su rival era un Golden Retriever con deficiencia de neuronas que vivía para narrarse a sí mismo. Durante los días siguientes, Lucas Clark vino a visitarnos a papá y a mí todas las mañanas. Papá hizo arreglos para que mamá viniera solo por las tardes. Pero no tardó mucho en encontrarse. En cuanto mi madre adoptiva vio a Lucas Clark, su expresión se volvió gélida. Rápidamente extendí los brazos hacia ella y exclamé, mamá, ¡ay! Al instante se movió, su rostro se iluminó de alegría al mirarme. Irene. Dilo otra vez. Esta vez pronuncié cada sílaba con cuidado, como si recitara el voto más sagrado. Mamá, ¡ay! Buena chica, Irene. Ven con mamá. Su sonrisa era deslumbrante, tan hermosa que me dejó atónita, y enseguida le cubrí la cara con una generosa cantidad de baba. Lucas Clark, de pie cerca, la miraba con algo parecido a la nostalgia en los ojos. Papá captó la mirada al instante y entrecerró los ojos. ¿Por qué miras a mi esposa? ¿No tienes una? Lucas negó con la cabeza y suspiró. Adele ha tenido una vida difícil. Hacía mucho que no la veía sonreír así. Mamá lo oyó y se burló. Mi hija me acaba de llamar mamá. Claro que estoy de buen humor. Ahora piérdete mientras me siento generoso. Pie alegremente, dejando escapar otra serie de chillidos de emoción. Lucas, intentando calmar las cosas, sacó una tarjeta de crédito negra y la puso sobre la mesa. Como Irene recibe el alta hoy, considéralo un regalo mío. Desde el momento en que la vi, sentí algo familiar en ella. La sonrisa de mamá se desvaneció. Lo fulminó con la mirada. Nuestra Irene no necesita tu caridad. Toma tu asqueroso dinero y lárgate. Lucas le hizo un gesto desesperado a papá mientras murmuraba, es para el bebé. Para el bebé. Pero mamá no se lo creyó. Lo echó por la puerta sin mirarlo 2 veces. Me chupé los dedos y reí en silencio. Sorprendentemente, papá mostró un destello de bondad por una vez. Quizás al darse cuenta de que Lucas en realidad no intentaba reavivar nada con mamá, papá lo dejó entrar a casa una tarde mientras mamá estaba fuera. Le debes una disculpa a Adele. Lucas dudó. Luego bajó la cabeza en silenciosa derrota. Lo sé. Pero temía que Liliana Miller malinterpretara mis intenciones. Luego, cuando por fin se normalizó nuestra relación, Adele nunca me dio otra oportunidad. Siendo sincera, siempre vi a Adele como una hermana. Antes no tenía a nadie que me gustara. Casarme con ella tenía sentido. Pero ahora tengo a Liliana. Y a nuestra hija. Su voz se apagó. Su rostro se ensombreció. Papá lo miró fijamente. Así que nunca te disculpaste. ¿Y aún así dices que no te dio una oportunidad? Adele no creció con mucho. Siempre le ha faltado seguridad. Eras la única persona que realmente le importaba. Y la traicionaste. Lucas, le hiciste daño. Lucas se quedó paralizado. Luego, con una sonrisa amarga, asintió. Tienes razón. Fui un cobarde. Se irguió con la resolución brillando en sus ojos. No más demoras. Hoy me disculparé. Así que cuando mamá entró por la puerta, Lucas se inclinó en un ángulo perfecto de 90 grados y soltó todo lo que había reprimido. Lo que hice entonces estuvo mal. Tenías todo el derecho a estar enojado. Debería haberlo manejado mejor. Pero no quería que Liliana Miller dudara de mí. Así que sacrifiqué nuestra amistad. Lo siento, Adele. Mamá estaba en la puerta, con los labios apretados. En la novela original, esto se mencionaba brevemente. Que lo que había entre Lucas y Adele nunca había sido un romance puro,
sino un profundo vínculo forjado durante años de compañerismo. Habían acordado que si alguno de los dos se enamoraba de otra persona, se separarían pacíficamente, con dignidad, y superarían juntos las consecuencias. Pero Lucas había roto esa promesa. La miró con atención. ¿Me perdonarás? Mamá nunca fue buena con momentos emotivos como este. Su orgullo siempre se interponía. Así que levanté mis manitas regordetas y grité mamá. Me miró con impotencia, y sus ojos se suavizaron con la risa. Bien, dijo ella con un pequeño resoplido. Vete ya a casa con tu mujer. Ya tengo una hija. Todavía tienes que decidir qué hacer con el tuyo. Sorprendentemente la relación entre mis padres adoptivos y la pareja principal había mejorado. Un día Lucas Clark incluso bromeó con mi papá: Adele es una buena chica. Siempre la vi como a una hermana. Si alguna vez te atreves a maltratarla, no lo dejaré pasar. Papá puso los ojos en blanco. Levanté mi manita y balbuceé: allí. Amor. Mamá. Las palabras fueron engullidas, pero papá las entendió. Se rió con ganas. ¿Ves? Irene lo entiende. A diferencia de ti, Adele me cayó bien desde el primer momento en que la vi. Al hablar de mamá su mirada se suavizó, llenándose de calidez. Fue entonces cuando me di cuenta. Papá nunca había querido a Liliana Miller. El día que Lucas se saltó la boda, mi orgullosa y testaruda madre se había escondido en un rincón, llorando desconsoladamente mientras lo maldecía en voz baja. Incluso entonces tenía su portátil abierto, haciendo varias cosas a la vez, organizando los asuntos de la empresa. Papá estaba tan angustiado que vino furioso. Oye, ¿necesitas que te corten? Mamá sollozó mirándolo como si estuviera mentalmente inestable. Su cara se puso roja como un tomate. Entonces me llegó la inspiración. Lucas Clark y yo somos rivales. Siempre lo he odiado. ¿Por qué no hacer equipo? Mamá lo malinterpretó al instante pensando que aún le gustaba Liliana. Se burló de él. Nunca entenderé lo que ustedes ven en esa frágil florecita. Patético. Papá solo negó con la cabeza con una sonrisa y me apretó la mano. Papá quiere mucho a tu mamá. Es audaz, orgullosa, mordaz y se niega a hacerse la víctima. Pero en el fondo es la persona más amable que conozco. ¿Quién dice que hay que ser amable con la gente que no te cae bien? Asentí con los ojos llenos de travesuras. Ni Lucas ni papá notaron el destello de tela roja que se asomaba por la puerta entreabierta. Desde ese día, algo había cambiado. La atmósfera entre mamá y papá se volvió extraña. Se ponían a discutir acaloradamente por nimiedades. Entonces llegó mi cumpleaños. Mamá invitó a Lucas Clark y a Liliana Miller. Habían registrado su matrimonio hacía unos días y planeaban celebrar una ceremonia formal en cuanto encontraran a su hija desaparecida. Liliana había perdido mucho peso. Aún así, entró con una sonrisa amable y entregó un regalo. Mamá la miró de reojo y arrugó la nariz. Lucas se rompió o algo así. Te ves aún más delgada que antes. Ya eras un cabrón, pero esto. Patético. Papá y yo suspiramos. La lengua afilada de mamá no iba a desaparecer. Di una patada y una tarjeta que estaba en el sofá cayó al suelo. Mamá se agachó, la recogió y se la dio a Liliana. Toma. Membresía de belleza de Lichman Group. Trabaja en todo el país. Cuida tu piel. Lo necesitas. Liliana y Lucas intercambiaron una sonrisa de impotencia. A ella le encantaban los niños, así que vino directo a verme. La última vez, tenía la cara cubierta de ungüento por una reacción alérgica, así que no la había visto bien. Mientras se arrodillaba a mi lado, murmuró: «¡Qué suerte tienes! Si Alice estuviera aquí, también sería así de grande». Pero en el momento en que sus ojos se clavaron en los míos, se quedó paralizada. Luego se tambaleó hacia atrás, horrorizada, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Lucas corrió a su lado. «¿Qué pasa?», antes de que pudiera terminar la frase. ¡Zas! Liliana le dio una bofetada. Y otra vez. Y otra vez. Se puso furiosa, abofeteándolo más de una docena de veces, furiosa.
Lucas, imbécil. ¿Cómo no reconociste a tu propia hija? Todos se quedaron paralizados. Lucas estaba atónito. Mis padres adoptivos también. Mamá retrocedió 2 pasos instintivamente, murmurando en voz baja. Espera. Pensé que solo era una manipuladora conspiradora. Pero si le dio tan fuerte, quizá esté a salvo. Yo. Lucas Clark estaba sentado junto a Liliana Miller. Su rostro aún estaba hinchado por la paliza. Su expresión era fría e indescifrable. Frente a ellos, mis padres adoptivos estaban sentados en el sofá, abrazándome con fuerza. Mamá seguía con la mirada escéptica. ¿Me estás diciendo que cuando los enemigos de Lucas fueron tras él, perdió a Alice en el caos? Cambió de coche y ni siquiera pudo rastrearla con la policía. Solo para que al final la recogiéramos sin querer. Liliana tenía los ojos rojos mientras agarraba la mano de su madre y asentía con fervor. Adele, gracias. Si no fuera por ustedes dos, no puedo ni imaginarme cuánto dolor habría sufrido. Lucas y yo nunca olvidaremos esto. Lo que quieras. Dilo. Mamá parpadeó saliendo por fin del torbellino emocional. Inclinó la cabeza pensativa y preguntó. ¿Algo? Lucas con la cara hinchada y Liliana con los ojos llorosos asintieron con plena convicción. Sin dudarlo, mis padres adoptivos intercambiaron una mirada, se levantaron y cada uno los agarró por el cuello, arrastrándolos hasta la puerta. Entonces papá dijo con calma, un parto natural no puede superar un arrebato rápido. Mamá añadió, ya que hay de todo, esta es nuestra condición, el niño se queda con nosotros. Ustedes dos, lárguense. Me levantó con cuidado y miró a papá con furia, culpándolo claramente. Todo esto es culpa tuya. ¿Para qué trajiste a estos 2 payasos? Es solo una bebé. Sin mí, ¿cómo va a comer o dormir bien? Y en serio, estos 2 perdieron a su propio hijo. ¿De verdad crees que les confiaría el mío? Temería que Irene creciera tonta. ¿A quién le importa la sangre? Primero en llegar, primero en ser atendido. La levanté, ahora es mía. No dejaba de murmurar mientras yo reía en sus brazos. Mamá es la mejor. Pero poco después, Lucas y Liliana regresaron con una gran noticia. Liliana estaba embarazada. Esta vez, rodeé el cuello de Adele con mis brazos como un pulpo y me negué a soltarla. Mamá suspiró con impotencia, pero levantó la barbilla con orgullo. ¿Ves? Le gustó a Irene. Ahora que vas a tener otro hijo, déjanos criarlo. Lucas y Liliana solo pudieron sonreír con amargura y asentir. En cuanto se fueron, mamá me tocó la nariz y sonrió con suficiencia. Tienes buen gusto, pequeño. Si volvieras con ellos tendrías que repartirlo todo con tus hermanitos. Pero con mamá. Todo es tuyo. Metió un papel en mis manos. Parpadeé al mirarlo. Era un acuerdo de participación. Sin dudarlo se lo devolví y me arrojé a sus brazos. Mamá. Para ti. Mamá sonrió radiante estallando en carcajadas, mientras papá se enfurruñaba a un lado. Irene solo dice mamá. Anda, Irene, di papá. Me giré y lo miré directamente a los ojos. Oye. Mamá se partió de risa tanto que casi se cae. Papá la sujetó instintivamente. Bonita e inteligente igual que yo, se jactaba. Con el tiempo empecé a pasar 1/3 de mi tiempo en casa de los Clark y el resto con los Ringwald. Liliana resultó ser una mujer amable y de carácter firme. Incluso después de casarse con alguien de la alta sociedad, nunca abandonó su carrera. De hecho, tras el nacimiento de su segundo hijo, comenzó a aprender administración con su madre. Al poco tiempo se convirtió en ejecutiva de Clark Corp. Ya no era la mujer unidimensional y pegajosa de la novela original. Lucas, por su parte, no tenía ni la más mínima energía de un director ejecutivo. Era un Golden Retriever con forma humana, siempre alegre y un poco tonto. Mi padre me engañaba constantemente. A veces me desconectaba, dándome cuenta de cuánto habían cambiado las cosas. Ya no estábamos en una historia. Estas personas se habían vuelto reales. Defectuosas, cálidas, vivas. ¿Esas rivalidades épicas?
Probablemente solo se debían a malentendidos. ¿Esos villanos? Quizás solo buscaban desesperadamente amor y familia. De repente una voz familiar resonó en mis oídos. Irene, date prisa. Las mamás están de vacaciones. Los llevamos al extranjero. En la puerta de la escuela, una mujer con labios rojos y gafas de sol oscuras se bajó de un auto deportivo. Deslumbrante y radiante. A su lado otra mujer, elegante y de rasgos suaves, pero con una presencia imponente, se encontraba allí. Liliana Miller, tranquila y serena, con un blazer ajustado. Solté un alegre hola. Y corrí hacia ellos, agarrándolos de cada brazo. ¿Dónde están los papás? Oh, Randolph está cerrando un trato. Lucas llevó a tu hermano a una competición, respondió Adele. ¿Qué? ¿No te entusiasma viajar con dos mujeres tan guapas? Claro que sí. Vamos. Fin. Gracias por pasar. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún vídeo nuevo.